Bueno, buenas tardes a todos ustedes, gracias por acompañarnos y estar hoy aquí. Es un tema que escogimos polémico, pero al mismo tiempo pues muy actual. Realmente es un tema que viene presentándose en la economía internacional, esta llamada guerra de divisas, o así como la llama la prensa internacional, la guerra de divisas, explicada por diferentes fenómenos, pero básicamente pues tiene mucho que ver justamente con los problemas que han estado enfrentando los diferentes sistemas financieros y sobre todo en las mayores economías. Tiene mucho que ver, por supuesto, con las estrategias de valorización y especulación que los mercados financieros han seguido durante los últimos años y especialmente pues la fragilidad con que están en los últimos tiempos presentándose los balances bancarios, las caídas en la rentabilidad tanto de los mercados financieros como de los propios intermediarios, y todo ello pues está conformando un ambiente altamente volátil, de crecimiento de los riesgos financieros y por supuesto también de grandes especulaciones acerca de cuál puede ser la trayectoria futura o a dónde nos va a conducir esta famosa guerra monetaria. Entonces, con muchísimas preguntas acerca de bueno, y a nosotros, ¿y nosotros qué? ¿Qué puede pasar en México? ¿Qué es lo que está sucediendo ya en México con todo eso? Decidimos el Centro de Investigación y Estudios en Economía Financiera, pues reunir a algunos de sus miembros y sobre todo, bueno, sabiendo que son los temas justamente que este centro trabaja más a fondo, pues ofrecer esta mesa redonda. Nos gusta mucho pues que hayan podido venir y espero que sea de gran utilidad. Nos van a acompañar hoy en esta mesa redonda conferencia el doctor Julio Castellanos, quien es profesor graduado en Economía y profesor de la Facultad de Ciencias de Contaduría y Administración. Nos está acompañando también el doctor Edgar Ortiz, uno de los pues mayores, más importantes tutores en temas financieros, que tiene actualmente el posgrado de Economía y que trabaja en varios otros posgrados, pero especialmente su lugar de trabajo es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y nos acompaña también el doctor Wesley Marshall, también doctor en Economía por esta universidad, que es actualmente coordinador del Centro de Estudios de América del Norte en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde es además profesor de tiempo completo. Entonces, con todos estos miembros del CIEF vamos a dar inicio a este debate, pues como saben, es un tema muy polémico, seguramente no vamos a acabar con el tema el día de hoy, pero lo importante es ir sembrando dudas y sembrando también algunas respuestas. Entonces vamos a hablar en el mismo orden en que los presenté. Primero será el doctor Julio Castellanos, después el doctor Edgar Ortiz y finalmente el doctor Wesley Marshall. Le damos pues la palabra al doctor Julio Castellanos. Gracias. Bueno, gracias, Eugenia. Primero, ineludible darle las gracias a Eugenia por invitarme a estar en estas pláticas tan importantes, como dice, actuales, todo el mundo hablando de algo que me parece que sabemos poco, ¿no? Por eso mi presentación, primero habré de pedir alguna disculpa porque las primeras 14 diapositivas son lo que dicen los principales tratadistas del tema, pues que parece que tienen seguridades acerca de lo que es una devaluación de los tipos de cambio o los manejos que hay entre los diferentes tipos de cambio, y posteriormente, las últimas 10, planteo yo dudas acerca de todos estos dichos y las mismas dudas pues que tengo acerca de lo que es este asunto de
las devaluaciones o de los diferentes tipos de cambio que debe haber. Entonces, bien, como siempre, mi indignación porque nos siguen faltando 43 a pesar de que han pasado 2 años, no le han regresado su programa a Carmen Aristegui de radio, parece que no se lo regresarán y que tampoco sabremos de los 43, y también el plagio de Peña Nieto, que lo descubren, sigue allí, él de presidente no se ha renunciado, tengo la impresión que no va a renunciar, ¿verdad? Bien, entonces, como les decía, son 14 certezas y algunas 8 o 10 dudas que yo planteo. Me parece que el primero que escribe sobre esto de los tipos de cambio, cuando todavía el patrón oro en 1861, es Goschen, en la The Theory of the Foreign Exchanges, en la teoría de los tipos de cambio extranjeros, y él dice que los tipos de cambio dependerán de otros factores, además del interendeudamiento. O sea, el problema es el interendeudamiento regional que hay entre las diferentes partes que comercian y del costo de transportar y asegurar el metal del extranjero, porque pues como se trasladaba el oro de un lugar a otro, pues había que agregar el costo del metal, que tiene que ver el tipo de interés, el riesgo de la contraparte y la no liquidez de los agentes o de la inconvertibilidad de la moneda. Como sabemos, Keynes en el Tratado General, en la teoría general, dice que existen 3 métodos para aumentar la competitividad y reducir el déficit comercial. Lo que hay que tomar en cuenta es la depresión del tipo de cambio nominal, una política monetaria restrictiva que intensifique el desempleo hasta que se consiga situar el crecimiento de los costos laborales y precios internos en los ritmos alcanzados por los países competidores. O sea, hay que ver qué pasa con los precios de cada uno para igualarlos con el país que se importa o que se exporta o que se compite, ¿no? Y el tercero, dice Keynes, una aceleración del crecimiento de los costos laborales y los precios en los países competidores. Eso es lo que determina, pues, los diferentes tipos de cambio, ¿no? Nurs, que también parece que es de los principales, tengo la impresión que es polaco, no recuerdo bien, o checo, que estudian este asunto de los intercambios, que tiene libros muy importantes, International Currency Experience, Lessons for the Interwar Period, o sea, lo hacen en el 44, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Él deja marcada, dicen los especialistas del tema, una impronta teórica. Los tipos de cambio flexibles son inestables y distorsionadores, por lo tanto, no debe haber tipos de cambio flexibles, dice. Si hay tipos de cambio flexibles, habrá siempre un problema de devaluaciones sin entender qué pasa. Y práctica también, y es lo que en el occidente, y es lo que sucedió con Bretton Woods, ¿no? Milton Friedman dice que todo aumento o reducción en la demanda internacional de una divisa nacional deberá satisfacerse con alguno de estos 4 mecanismos: la apreciación de la divisa, el aumento de los precios internos de ese país para volver su divisa menos atractiva, los controles. Parece que todo esto tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es Friedman, sabemos, pues monetarista del mainstream, ¿no? Controles cambiarios para racionar las compras extranjeras de divisa nacional, que es lo que parece ser que son políticas que se quieren establecer en diferentes países, la compra por parte del Banco Central de divisa extranjera, emitiendo nueva divisa nacional. Me parece, sí, que es un poco, parece ser la suerte de establecer estas políticas. Dicen, bueno, China tiene todas las reservas del mundo, sin embargo, dicen que tiene devaluada su moneda. Vamos a ver adelante. Hayek, en el 62, dice: la fluctuación de los tipos de cambio generará una redistribución del poder adquisitivo en el país, pero una redistribución que no se basa en un cambio en su situación subyacente real. Habrá un estímulo temporal para que algunas industrias se expandan, aunque sin la base que vuelva sostenible ese aumento de la producción. Lo que decir que hay sectores que se ven beneficiados, dice Hayek, y sectores que se ven perjudicados dentro del mismo país, pero finalmente la fluctuación de los tipos de cambio perjudica a unos y beneficia a otros dentro de un mismo país, ¿no? Juan Rayo me parece un autor bastante importante, que él revisa, pues, varios de los autores que puse. Me parece que es una idea muy buena, por eso lo tomé. Dice, es un estudioso, pues, de los tipos de cambio en el doctorado en la Universidad en Madrid.
En el mundo se ha generalizado un sistema de tipos de cambio flexibles, como el propugnado por Milton Friedman y criticado con tanta dureza como acierto por Nurske y Eysenck. Friedman observa los tipos de cambio flexibles como la quintesencia del mercado libre por cuanto son los propios inversores y especuladores quienes determinan en cada momento el valor de la unidad monetaria. El problema es que, precisamente por haber convertido a la moneda fiduciaria en piedra angular del sistema monetario internacional, nos encontramos con un medio de pago de valor indeterminado y sometido a los vaivenes estratégicos de la especulación en divisas. Me parece pues que de alguna manera centra el problema de lo que está pasando actualmente. Como son tipos de cambio flexibles, no hay una certeza de lo que está pasando, a pesar de todas las variables que manejan los diferentes. Brian Rich de Forbes, de los billonarios de Forbes, dice ahora, hace 2 o 3 semanas, dice la mayor lo puse primero en inglés porque mis traducciones después las dudo también, ¿no? Para que la vean, y dice Forbes que la mayor y más efectiva herramienta de China es la moneda. China ascendió al segundo lugar de las más grandes economías del mundo en las pasadas 2 décadas por una enorme devaluación de su moneda vinculada a niveles vergonzosamente bajos. Dice Forbes que China ha crecido debido a que su moneda es baja. Me parece a mí que la moneda de México es más baja que la China, y no tenemos ni los niveles de exportación de China, pero vamos a ver todas las demás variables y al final las preguntas, pero bueno, es la idea de Forbes, de Brian Rich, que maneja toda la línea esta de inversiones en Forbes, ¿no? A los billonarios de Forbes. Gerardo Corrochano, que coincide, director para México y Colombia del Banco Mundial, que coincide con lo dicho por Agustín Carstens el viernes, dice: macroeconómicamente México está muy bien manejado. Las acciones de ajuste al gasto orientadas a reducir el déficit fiscal, los anuncios de consolidación fiscal para mantener los balances macroeconómicos en orden, por lo que la situación en México es ejemplar. Lo mismo dijo Carstens. La productividad de un trabajador mexicano es una tercera parte de un francés o una cuarta parte de un noruego, por lo que hay que incrementar la productividad. Y las reformas impulsadas por la Comisión Federal representan un impulso a la competitividad. Pues parece ser que entonces lo que maneja Carstens, que es lo que maneja el Banco Mundial, es que lo que tiene que ver mucho con nuestro nivel de devaluaciones es la falta de productividad. También dicen que 1/3 de los franceses y 1/4 de los noruegos, por lo menos en la industria automotriz, me parece que tenemos una productividad mayor en México que en Francia, ¿no? Similar a los alemanes y a los norteamericanos, que hablaremos un poquito más adelante. Bueno, Ernesto Cordero, Tenorio y Jonathan Heath, que se han expresado estos días, que también parece que tiene mucho que ver la cuestión política, pero dice Cordero, que fue secretario de Hacienda con Calderón, la devaluación del peso no se le debe a causas externas como el efecto Trump. Entonces dicen, el efecto Trump juega, y hoy lo está diciendo, hoy lo decían todo el mundo en las noticias, ¿no? Sino a las internas, que es el fuerte endeudamiento y el gasto sin control del gobierno federal. Dice Cordero entonces que la devaluación es por un endeudamiento fuerte. Vamos a ver, parece que no hay tal, ¿verdad? Hay muchos países tienen endeudamientos muchísimo más altos, ¿no? Y el gasto sin control parece también que no hay muchos elementos para hablar. Y Raimundo Tenorio, director de la Maestría en Finanzas y Economía del TEC, dice, Trump afecta también, dicen que Trump afecta el tipo de cambio porque confiscaría las remesas y por su propuesta de neoproteccionismo. Salió otro también a decir que no hay tal, que no es cierto, no le van a permitir hacer esto, los mismos, la oligarquía norteamericana, no van a permitir que Trump haga ninguna de estas cosas. Los especuladores internacionales que mueven los capitales de un país a otro en horas o días son un efecto importante, que es lo mismo que está diciendo Rayo, ¿no? Parece que la especulación tiene que ver. Jonathan Heath dice que es por el déficit en cuenta corriente y el endeudamiento. O sea, muchas variables estamos metiendo que tienen que ver con los tipos de cambio, con la guerra monetaria. El FMI, perdón, estos son largos, puse 4, pero bueno, me parece, pero es que yo empecé a hacer el trabajo un estudio para comparar el movimiento de los tipos de cambio. Empecé pues nada más con China, el yuan con el yen con el dólar,
y el euro con el dólar, y no había una relación constante que tuviera que ver las exportaciones con los movimientos no la había. Pero entonces encontré este trabajo que hace en el 2015 el FMI, que no solo hace eso de los 3 países, sino todos los países del mundo. O sea, compara todas las divisas, tienen equipos muy importantes y economistas, matemáticos ahí muy importantes, y ellos encuentran esto, Daniel Ley, que hay una desvinculación entre los tipos de cambio y el comercio, pero dice, complicaría, si hubiera una desvinculación, el artículo se llama los tipos de cambio importan. Ellos dicen que sí importan para estos efectos de devaluaciones, de mejorar las exportaciones. Lo que yo encontré, lo que he visto no hay, pero el FMI dice que sí, que una desvinculación entre los tipos de cambio y el comercio complicaría la formulación de políticas, o sea, no habría políticas para hacer más exportable a un país a otro, y complicaría la reducción de los equilibrios comerciales, como en los casos en que las importaciones superan las exportaciones a través del ajuste de precios relativo del comercio. Algunos analistas sugirieron entonces, yo entre ellos me cuento, que había una desvinculación entre los tipos de cambio y el comercio. Yo creo que sí la hay, pero encuentra el FMI que no. Ahorita vamos a ver los datos que dan, que son muy poquitos los movimientos. Sin embargo, a principios de la década de 1990, los saldos comerciales de Estados Unidos y de Japón ya se habían ajustado, en gran medida de acuerdo con las predicciones de los modelos convencionales, como entre 5 y 10 años después se ajustaron, ¿no? Entonces el FMI dice que se ajustan efectivamente y si hay una devaluación hay mayor exportaciones. Por lo menos en la industria de la automotriz no hay tal. Lo que yo trabajé no hay tal. Y dice entonces el FMI, son certezas de todas estas instituciones o personas que han estudiado las devaluaciones o los tipos de cambio. Llegamos a la conclusión de que, en promedio, una depreciación del tipo de cambio efectivo real del 10% implica un aumento de las exportaciones reales netas del 1.5 del PIB. Bueno, es sorprendente, ¿no? Porque México hubiera crecido ahorita como 4.5 el PIB, si esto fuera cierto. Pero así lo dice el FMI, señalando que existen sustanciales variaciones en torno a ese promedio. Si nos devaluamos 30%, bueno, pues por 3, 4.5, ¿no? Si bien el efecto demora algunos años, dice el FMI, en materializarse plenamente, gran parte del ajuste ocurre en el primer año. En México, por supuesto que no ha ocurrido nada de eso, ¿no? Que devalúa y entonces las exportaciones tienen que ver por otras cosas, y no porque no hubo devaluación antes del año pasado y las exportaciones crecieron enormemente, ¿no? Sobre todo en la industria automotriz, en la industria electrónica automotriz, toda la que tiene que ver con los países las empresas norteamericanas, alemanas y japonesas que exportan. Entre las economías que experimentan una depresión de la moneda, el aumento de las exportaciones tiende a ser mayor en aquellas con capacidad ociosa, es otra variable que meten. Si tienen capacidad ociosa, hay una utilización mejor, por lo tanto hay una ventaja, parece lógico, pero bueno, encontraron, no sé cómo pudieron medir la capacidad ociosa, seguramente hay algún indicador que miden la capacidad ociosa en la economía interna y cuyos temas financieros funcionan con normalidad. Perdón, es que yo creo que sigue el FMI, me voy a saltar unas porque si no me voy a llevar muchísimo. Perdón, aquí en esta dice que en esto que estudiaron ellos hay 4 excepciones. Hungría, Rumania, México y Tailandia. Dice que hay excepciones, ellos no nos movemos con respecto a los parámetros que encontró el FMI. Dicen aquí, entonces el trabajo, así se llama, es 2015, ¿no? Igual, hay pocos indicios de una desvinculación en diversos grupos de países, incluidos Asia y Europa. Dice que hay pocos indicios de vinculación, pero sí hay una vinculación entre la depreciación y el aumento de las exportaciones y por lo tanto el crecimiento del PIB. Dice el FMI. Mire, está larguísima, pero bueno, la van a tener todas, ¿no? Una sección clave para esta tendencia fue Japón, y dicen que por el tsunami que ocurrió en 2011, repito, yo estudio en esta automotriz, y el tsunami no fue un efecto importante que pasó para que Japón disminuya, 6 meses y recuperó de inmediato Japón en esto. En otras partes de Japón estuvieron haciendo autopartes, que era lo que les afectaba, no en
en esta parte donde fabrican automóviles, Toyota, que fue Toyota la que sufrió, no las demás fábricas de automóviles, fue Toyota la que sufrió, ¿no? Entonces me pareció que esta idea que maneja el FMI no tiene un sustento muy sólido, porque manejan datos macroeconómicos nada más con muchas variables y no meten, me parece a mí, unas que tienen mucho que ver con el asunto. Krugman dice, los tipos, me parece también importante, ¿no? Krugman en el 2006 ya lo decía, los tipos de cambio a corto plazo son determinados por los tipos de interés a corto plazo. Entonces, Krugman hace dos separaciones, tenemos que ver a corto y a largo plazo. En el corto plazo son los tipos de interés internos y externos y por el tipo de cambio esperado. Por lo tanto, si en México es más alto que en Estados Unidos, habría que comparar esos para que haya una o más devaluaciones versus el dólar y ver también versus Japón qué pasa. No es cierto que pasa nada de eso. Con el yen, la diferencia que tuvimos, el dólar se apreció contra todas, contra el yen, bueno, contra la libra por el Brexit, no fue por exportaciones ni importaciones, ¿no? Ni por los tipos de intereses, fue por el Brexit. Pero bueno, entonces dice Krugman, en definitiva son las condiciones de los mercados monetarios las determinantes de los tipos de cambio a corto plazo. Sin embargo, para comprender las variaciones del tipo de cambio a largo plazo es necesario ampliar la explicación en dos direcciones. Para el largo plazo hay que estudiar la interrelación entre inflación y tipos de cambio. O sea, también hay que ver inflación de cada uno de los países versus los demás, versus los que compiten. No es el caso de México, porque no es el caso de México versus Estados Unidos, versus el dólar, versus el yen. Nos devaluamos igualito contra el yen que contra el dólar, que contra el euro. ¿Sí? Por eso no analizar, y entonces dice para el largo plazo también hay que analizar otras causas distintas a las monetarias que inciden en los tipos de cambio, como por ejemplo las modificaciones acaecidas en los mercados de bienes y servicios. Minsky, ¿no? Lo dice Wolfson interpretando a Minsky, ¿no? En un contexto global, la fragilidad financiera se incrementa por la facilidad que tienen los fondos de traspasar las barreras de los países e invertir en los mercados domésticos. Un incremento en la exposición de la tasa de cambio y especulación global con las tasas de interés como el carry trade. Es decir, lo que explican es que ha habido lo que explica Wolfson interpretando a Minsky es que lo que hacen grandes fondos para especular con las divisas, el carry trade es que compras de las monedas en donde las tasas de interés son muy bajas y vas y las vendes donde las tasas de interés son altas, inviertes en ellas, es el carry trade, entonces ganan en el carry trade. Entonces lo que dice Wolfson es que esta misma medida hacen los fondos de especulación, que es lo que decía el cuate del TEC de Monterrey, ¿no? Y dice también Minsky, en los mercados emergentes, sí parece ser que hay diferencia entre los que pasan en los países industrializados o desarrollados y los emergentes. El patrón de inversión de los money managers, otra variable que juega para ver qué pasa con los tipos de cambio, significa una presión para la determinación cíclica de sus tipos de cambio. O sea, cómo invierten los money managers, la gente que maneja el dinero, ¿no? Los directivos de los dineros, de los fondos de inversión, de los grandes fondos financieros. Y un patrón bien determinado puede también incrementar el peso de los flujos financieros en la determinación de los tipos de cambio. Entonces, esto es lo que me parece, repito, 14 instituciones o personas que hablan de todo esto, que tienen certeza a partir de lo que está pasando, y estas son mis dudas. Entonces pongo las 14 posturas de certidumbre sobre qué variables afectan a los tipos de cambio, es decir, la depresión de la moneda, aunque algunas se repiten, no dejan de ser numerosas. Es decir, hay muchísimas variables que afectan el tipo de cambio. Y yo pongo, ¿vale entonces considerar el tema como un fenómeno multivariado y complejo? Parece, pero si todos los que vimos manejan 1, 2, 3 variables, no, dice Jonathan Heath, ¿no? Muy famoso, es por el déficit fiscal que tenemos. No, parece que hay 14 variables, 15 variables, ¿no? Entonces mi duda es, si hay una sola variable, 1 o 2 o 3 variables pueden explicar las diferencias en los tipos de cambio, tengo dudas. Afectan de manera diferente las variables enunciadas a economías avanzadas y emergentes. Tendríamos que estudiar de manera diferente qué pasa en los países industrializados o centrales que en estos países. Me parece que, bueno, como dice Minsky, sí.
afectan de manera diferente las variables enunciadas a países, es decir, en cada país habría que estudiar diferentes variables que las que tienen, o siempre habría que tomar las 14 variables. ¿De qué manera y en qué porcentaje afectan las diferencias entre países? Me parece que habría que determinar algún estudio estadístico para ver qué variables afectan de una manera u otra. ¿De qué manera y en qué porcentaje afecta el déficit fiscal, el saldo de la balanza y el endeudamiento? Parece que afectan, pero ¿en qué porcentaje? Parece que es decir, Japón tiene el 200% de endeudamiento del PIB, ¿no? ¿Les está afectando para su moneda? Todo parece indicar que no. Estados Unidos tiene el 100 y pico por ciento de endeudamiento del PIB. Y el déficit fiscal también es altísimo, ¿le está afectando o no? Me parece que es lo que son los cálculos que habría que hacer el FMI. Está pesado que yo los haga. No les afecta a algunos países la inflación, ni el déficit, ni el saldo de la balanza comercial, ni el endeudamiento. Hay países, estos que les dije, parece ser que no les afecta eso. No es ese el problema de la devaluación de ellos. Y no, mi impresión es que no es por ganar, en la industria automotriz no es por ganar mercados. Sí, ahorita lo pongo al final. Sigue siendo válido obtener indicadores financieros por país, a pesar de que los megaconsorcios producen, venden, obtienen y guardan sus utilidades en muchos diferentes países. Sigo pensando, ya lo he dicho muchas veces por aquí, pues, aunque el dólar es norteamericano, se maneja, no sé qué tanto estamos dolarizados, pero exportan. Yo creo que las exportaciones de la industria automotriz, por supuesto, el 80% son en dólares. ¿Y por qué hacemos análisis por países? No sé si en las monedas sí vale, tengo mis dudas que no, pero por países me parece que no explica muy bien, es la duda que pongo. Explicaría certeramente los beneficios y perjuicios de las devaluaciones, el análisis del sistema mundo propuesto por Wallerstein, ¿no? Que es que hay un sistema mundo y entonces se están mezclando muchas cosas. Bajo ese esquema de Wallerstein, son las devaluaciones la exacerbación de la lucha de clases, es decir, con las devaluaciones siempre gana la oligarquía mundial y pierde el trabajador mundial. Me parece que no es una mala hipótesis para trabajar. Sí, la industria automotriz siempre pienso en eso porque es lo que estudio. Cuando hay devaluación aquí, ganan mucho menos los trabajadores, ahora ganan el 40% menos que hace 2 años los trabajadores de la industria automotriz mexicana. ¿Quiénes se benefician? Estoy cierto que no se benefician los trabajadores de la industria automotriz norteamericana, ni la japonesa, ni la alemana, ¿no? Que son los principales, y la coreana, no se benefician ellos. Los trabajadores no, tengo la impresión que las grandes empresas sí, habría que trabajarlo, son dudas, ¿no? Por ejemplo, con la devaluación del peso mexicano, ¿ganan las armadoras? ¿Ganan? Es la pregunta. Las armadoras de automóviles, cualesquiera que sean, y pierden los trabajadores, empresas del país que sea. Son las dudas que planteo, nada más. Gracias por permitirme tanto tiempo. Gracias. Gracias, muchas gracias al doctor Castellanos. Tenemos ahora sí que una bolsita bien cargada de dudas y pues muy buenos comentarios de los expertos, a ver qué vamos a poder agregar nosotros. Y le doy la palabra al doctor Edgar Ortiz. Bueno, muchísimas gracias. También pues debo comenzar agradeciendo a Eugenia. Tenemos este centro que ya ha estado activo varios años, pero en realidad estamos comenzando ya con actividades más formales bajo el liderazgo de Eugenia Correa. Entonces, este es un trabajo que ha sido elaborado por Miriam Sosa, que es una doctora graduada reciente del posgrado de Economía de la UNAM y que nos acompaña, ahí está sentadita, porque tenía clases de inglés y ya vino a incorporarse aquí a la conferencia. Alejandra Cabello es mi compañera y ha trabajado conmigo, también con Miriam, pues en varias investigaciones. Y aquí un servidor de ustedes, Edgar Ortiz. Entonces, yo recibí la invitación
hace algún tiempito, y pues entonces inspirándome en la temática, pues escogí el tema, y aquí ahí lo que van a ver son algunos datos en términos de un largo plazo en relación del peso mexicano y el dólar, y también un análisis sexenal de varios presidentes, incluyendo el tito de ustedes, EPN. ¿Sí? Bueno, entonces no es la primera investigación que hacemos sobre este tema. Hay una publicación en la revista Contaduría y Administración de 2015 de diciembre, en que vimos lo que serían los ajustes que hay entre en relación al dólar mexicano, del yen, de la libra esterlina, del dólar canadiense y del peso mexicano. Y bueno, los resultados empíricos en términos de modelos econométricos era que México era el país que mejor se ajustaba en términos de los cambios que había en las variables macroeconómicas que tuvimos como base de análisis para la relación con la moneda esta de Estados Unidos. En este caso, inspirándome en este tema que dice guerra monetaria y el futuro del peso, control cambiario y crisis, pues entonces hicimos un trabajo conjunto. Yo di la línea, la que se tuvo que desvelar es Miriam Sosa, y el que tuvo que desvelarse un poquito es Edgar Ortiz. Entonces, sigamos adelante. Entonces, sí. Bueno, entonces la problemática. Entonces, pues naturalmente el tipo de cambio es muy importante, y su evolución, y seguramente es la variable más importante de una economía, puesto que afecta a todos los demás precios de la economía y su desenvolvimiento. Así, la política cambiaria es quizás la más importante política económica de un gobierno, particularmente ahora bajo el entorno de la globalización económica financiera, que ha conllevado a un alto grado de apertura económica caracterizada por una alta movilidad del capital. Somos entonces México un país con una economía abierta, con una economía liberalizada, con una economía de mercado y, pues para hablar en corto, una economía neoliberal en términos del manejo de las políticas, en este caso del tipo de cambio. En el caso de los países en vías de desarrollo, las asimetrías económicas que existen con los países desarrollados, aunados a diferentes políticas cambiarias, han conllevado a recurrentes guerras de divisas, formuladas con el propósito de mitigar los impactos en sus operaciones internacionales, esto es de nuestros países, las importaciones e importaciones y otras operaciones financieras resultantes también de crisis internas. La problemática, entonces, continuando con la problemática, es la variación en el precio relativo del peso mexicano con respecto al dólar de Estados Unidos. Tiene importantes implicaciones en la actividad económica y financiera de nuestro país y sus respuestas que se puede dar a potenciales guerras cambiarias. Aquí he identificado yo para esta presentación 3 importantes problemas. Uno es el excesivo incremento que hemos tenido en el precio del dólar en los últimos 6 décadas, recordando unas conferencias que tuvieron en el instituto y aquí hace unas semanas. Excesiva y recurrente volatilidad y la persistencia de la volatilidad y sus impactos. Entonces, el objetivo por pronto entonces de la investigación, ya tenemos un buen borrador de lo que sería un documento de investigación para ser publicado, pero bueno, aquí lo estamos presentando lo que sería entonces un avance. Entonces, en este trabajo se analiza primero los patrones de cambio de la divisa mexicana desde 1954 al presente y ve la persistencia y asimetría de la volatilidad del tipo de cambio del peso en relación al dólar en los últimos 3-4 sexenios y lo que va del gobierno de EPN. Para lograr este último objetivo se emplean datos diarios del indicador cambiario del 1 de diciembre de
94 al 15 de septiembre de 2016. La modelación de la volatilidad se realiza a través de los modelos GARCH, simétricos y asimétricos. Entonces ahí tienen ustedes un cuadro muy interesante, que ahí lo que puede destacar en la segunda columna es el tipo de régimen cambiario que ha adoptado México desde 1954. Y la paridad cambiaria pues depende de la política de tipo de cambio que fija el Banco Central, y hace tiempos que no era autónomo, pero que fija el Banco Central en la actualidad, que se supone que es autónomo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, del 19 de abril de 54 al 31 de agosto de 76, teníamos el sistema de paridad fija, que era el sistema que prevalecía por los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el tipo de cambio era fijo, se inició en 12.50 y terminó en 12.50, naturalmente de los pesos viejitos, ¿sí? Entonces, porque si no sería .0025, sí. Pero bueno, puso bueno entonces aquí en este cuadro, porque es hasta más fácil leer así, ¿no? Ya sabemos que después mochamos 3 ceros y tenemos. Después tenemos un sistema de flotación controlada, y ahí tenemos que se inició en 1 de septiembre con Echeverría, y es 20.50. Ahí es cuando ya empezó a tener pues grandes cambios del peso mexicano y gran volatilidad. Terminó en 48.79. Después tenemos un sistema de cambiario múltiple, que sería bajo la presidencia de López Portillo, y ahí había entonces varios tipos de cambio. El general de 75, que terminó en 104, el preferencial para empresas para que puedan pagar su deuda en dólares, y el MEX dólar, que eran depósitos que se aceptaban en los bancos mexicanos por parte de residentes de México. Entonces eso estaba a 69.50 y permaneció invariable. Ahí lo que quiere decir es, como un ejemplo y como una anécdota, yo tenía $2,000 en Banca Serfín, en dólares. Había tomado esa decisión para poder pagar suscripciones a revistas o comprar libros en el extranjero para las investigaciones, especialmente en esos tiempos que hacía mucha falta de información y de datos. Entonces vino el cambio MEX dólares, y mis $2,000 dolaritos, pues me lo dieron a 69.50. Desaparecieron los dólares, aparecieron esas cantidades. Después tenemos también el sistema generalizado de cambios, la tasa preferencial y el ordinario, y tenemos después el control de cambios, que tenemos entonces también 3 tipos de cambios: controlado, especial y libre. Entonces ahí ven, pues, por ejemplo, ya está pues el mercado prevaleciendo en lo que sería el precio del dólar, el precio en relación al peso, ¿no? Tenemos después de 85 que seguíamos con el problema de la deuda, y que ahí tuvimos el problema en términos de crecimiento económico, la década perdida. Entonces, flotación regulada. Entonces, comenzó en 282 y terminó en 3.073, y algo parecido para el dólar libre. Después ya entonces tuvimos bandas cambiarias con desliz controlado, ¿sí? Bandas que cambiaron un poco, pero se deslizaba. Y ahí teníamos también entonces el tipo de cambio, que es del fix, del 3.074 a 3.000, casi 4.000, como pueden ver ustedes. Y después la libre flotación, pero flotación administrada o flotación sucia, desde 1994, debido a la crisis del peso que tuvimos ese año y los siguientes, que entonces comenzó en 4.88, pero que ya después se mocharon los ceros, ¿no? Y ahora estamos entonces, eso sería en 4.000, y ahora estamos casi en 20.000 en términos de las depreciaciones que hemos tenido. Bueno, tenemos la muestra, que entonces parte de eso es para la parte empírica,
y que ya dije que entonces, ya dijimos que vamos a utilizar la modelación Garch con análisis de simétricos y asimétricos. Entonces ahí está esa gráfica interesante. Ahí ven desde 1954 al 70, pues el tipo de cambio fijo. Naturalmente no hay ninguna variabilidad en lo que sería el precio de la divisa. Al fin del 76 por ahí, pues por la escala no se ve lo que ya hubo la variación en los precios al fin del periodo de Echeverría. Y eso es la línea que está negra y creciente y que ya casi llegamos el 15 de septiembre, mientras el presidente tocaba la campanita en el Zócalo, a casi 20 pesos, ¿no? Y que sí superamos, pero que se ha recuperado un tanto. La línea en rojita que tienen ahí son los cambios, o sea, el porcentaje de cambio diario que ha habido ahí. Y ahí lo que pueden ustedes ver es que hay, por ejemplo, en el periodo 78 pueden ver que hubo gran inestabilidad en el 76 y después seguido de un periodo de estabilidad. Y eso se sucede en todas las economías, pero de una manera más marcada en lo que sería la economía mexicana. Tenemos rachas, tenemos clústeres de volatilidad, donde están las líneas pues más amplias, más anchas, ¿no? Y eso es lo que muchas veces yo identifico en la docencia, en las clases, como los ataques al corazón. Nada más vean ahí la línea roja de 1982, pues ahí se hubiera muerto México si hubiera sido un individuo. Y los otros periodos, pues entonces tenemos 2006, pues una crisis, en los 94, pues mucha variabilidad, pero son rachas muy profundas que dan. La metodología, pues esto es nada más la fórmula para sacar los rendimientos, o sea, los cambios del peso de cierre de un día en relación al precio de cierre del otro día. La metodología econométrica, primero hacemos una prueba de raíces unitarias que consiste en el aumento de Dickens-Fuller y la de Phillips-Perron. No puse aquí las fórmulas, pero esas son convencionales. Ustedes saben que este tipo de pruebas se hace para comprobar si las series financieras como las que teníamos en rojitas para hacer el estudio de los cambios que ha tenido el peso, son estacionarias en términos econométricos. Eso entonces quiere decir que si son estacionarios podemos hacer, por ejemplo, regresiones que nos dan resultados que no son espurios. Si hacemos esa prueba y resulta que las series son estacionarias, que en general son las series solo de los precios, entonces vamos a tener resultados espurios, un R cuadrado de 0.90, 0.98, pero que no significa nada, solo significa que no ajustamos las series a que podamos hacer una relación. Después, entonces, como vamos a estudiar la varianza, vamos a estudiar cómo es la volatilidad, usamos el modelo Garch para la varianza condicional y el modelo, no le corregí, pero ya no, es modelo Tarch, el segundo, que es asimétrico. Con el primero tratamos de probar que entonces las series tienen persistencia, que una cuestión que tienen, por ejemplo, esto de volatilidad, persiste a través del tiempo, incluso influye futuros comportamientos de lo que sería en este caso el peso mexicano. La segunda entonces indica el tipo de efecto que tienen los cambios, las noticias buenas o malas en el tipo de cambio. Entonces aquí tenemos algunos resultados. Esto es en términos de niveles, o sea, los precios. Y aquí ya tienen entonces por Echeverría, Miguel de la Madrid, etcétera, y esto es entonces los precios. Entonces ahí en 1954, 76.0125, lo que sería la media del precio. Y ha ido creciendo, porque ya sabemos que el precio del dólar ha crecido. Entonces por eso es que la media
para Felipe Calderón, 12 pesos, ya en los nuevos pesos mochados los 3 ceros, 12,275, que de otra manera sería 12,275. Para lo que lleva Enrique Peña, 14,767. Ahí tenemos los máximos y los mínimos, pero la desviación estándar es muy importante, ¿no? Entonces vean cómo la desviación estándar en general también ha ido creciendo. La dispersión del precio del peso a través del tiempo en estos periodos. Sí, bueno, después tenemos sesgo y kurtosis y el número de observaciones en estos periodos. Como vemos, entonces ahí lo que nos dicen estas series no son de una curva normal, de una distribución normal, y por eso es que tenemos que usar los modelos autorregresivos Garch y Tarch. Bueno, entonces esto ya es en términos de los cambios, las diferencias logarítmicas, si estamos invirtiendo cuánto sería la ganancia o pérdida diaria. Entonces nuevamente por sexenios. Entonces ahí la media, pues también ahí ven que va en realidad, digamos, creciendo con el tiempo. Nuevamente la desviación estándar, muy importante en términos de lo que estamos examinando, la volatilidad, y entonces ahí ven que también entonces se ha ido incrementando a través del tiempo. Ahí tenemos en el último periodo Enrique Peña, pues, pero todavía no ha acabado su periodo y sabemos que ha habido gran volatilidad y seguramente sea la más alta de todos los sexenios. Y recuerden que durante estos sexenios se cambiaba de política cambiaria, se cambiaba de régimen, como es cambiario, ¿no? Aquí tenemos la prueba de raíces unitarias y ahí abajo está, ¿no? Se prueba la condición de estacionalidad. Podemos hacer regresiones, en este caso incluso usando con los ajustes de estos Garch y Tarch, para tener entonces respuestas, resultados que no sean espurios. Aquí tenemos entonces los coeficientes de Garch. Presten atención a lo que están en los cuadraditos ahí. Sí, bueno, primero el criterio de elección del modelo es de máxima verisimilitud. Abajo de ese cuadro a la derecha dice el alfa 1 y el beta 1 son mayores que 0, si ven ustedes en la primera columna, ¿no? Y por cada periodo, lo que significa la volatilidad del cambio pasado, la volatilidad del tipo de cambio pasada influencia la volatilidad presente. Eso es lo que decíamos en términos de persistencia. Y si nos ponemos ahorita, la volatilidad que hemos tenido estos días va a influir entonces en lo que sería la volatilidad de los precios, digamos, de octubre, noviembre, diciembre, y así se va haciendo un ciclo, pues en este caso, digamos, perverso de volatilidad. El A alfa más beta, que sea menor que 1, que sería el alfa, que está ahí alfa 1 más beta 1 abajo, que es por ejemplo para 94, 2000, punto 99, después punto 92, bueno, entonces significa que el proceso autorregresivo es estacionario. Aquí entonces, después 2006, 2012, una muy buena observación, los shocks en la volatilidad son muy altos y permanecen a lo largo de todo el periodo, ¿sí? Y ese fue el periodo de la crisis, ¿no? Bueno, el beta, y es mayor que el alfa, hay entonces lo que había dicho anteriormente, hay persistencia de los shocks con efectos a largo plazo. Después de la modelación no hay efecto autorregresivo ARCH y el modelo es adecuado. Aquí tenemos usando el modelo TARCH, entonces nuevamente, entonces aquí es muy importante una cuestioncita aquí, bueno, todos estos, ¿no? Primero, pues, el coeficiente del residuo es menor que 0, entonces es negativo y estadísticamente significativo. Aquí el alfa más el beta y más el
la media del otro parámetro, que es el gamma, es menor a 1, lo cual indica que el proceso es estacionario y en él existe convergencia hacia un estado estable. Aquí, entonces, en el cuadro que está a mi derecha, usted es la izquierda, ¿no? Dice, concuerda con resultados de Holloway et al. Y de Snazik 2006, que lo que significa es que al apreciarse la moneda disminuye la volatilidad. Lo que vamos a tener es que cuando hay shocks, el precio del dólar se incrementa o el precio del dólar se decrementa. Para nosotros, pues eso es una buena noticia, que tengamos un precio menor del dólar y por eso es que disminuye la volatilidad. Bueno, lo que resalta es que hemos tenido volatilidad a través de todo el tiempo y entonces, ¿qué hemos perdido por tener exceso de volatilidad? El comercio internacional estable y creciente de riesgos bajos, propiciando operaciones internacionales de las empresas y gobiernos. En parte aquí el doctor nos estaba diciendo de varios autores, ¿no? Lo que implica el tipo de cambio. Un tipo de cambio estable, y no estoy hablando de un tipo de cambio de equilibrio, estable. Que en los cambios, si hay cambios, pues que sean pequeños. Eso se trata de estabilidad. Entonces, eso ayuda a tener entonces estabilidad del tipo. El entorno propicio para la inversión real, bajo costo de capital. Para la inversión real, aquí no puse una cosa para que ustedes me jalen la oreja, porque también quiere decir inversión real extranjera. Y bueno, yo no estoy muy afín a que haya inversión extranjera que sustituya a nuestras propias inversiones. Por eso confieso que no la puse. Pero si ustedes son neoliberales, partidarios de la inversión extranjera y todos sus beneficios, entonces me pueden jalar la oreja. Aquí me pararé después de la presentación. Bueno, hay estabilidad de los precios, bueno, hay baja especulación y fuga de capitales. Ya incluso si invierten en México en la bolsa, ya no les interesa que sean capitales golondrinos, permanecen. Hay estabilidad y van a realizar sus ganancias y sacarán sus ganancias pues a largo plazo, porque hay cierta estabilidad, no hay especulación en términos de bolsa de valores como ejemplo. La estabilidad de los precios se consigue entonces nuevamente con estabilidad cambiaria. Hay una baja inflación. Relacionada con eso, identifiqué la cuestión de las metas de inflación, que México lo tiene desde el año 2000. Entonces, esas convierten, ya saben que es más o menos 4%, un poco más, un poco menos, lo que quiere el gobierno y la banca central tener como meta de inflación, que no se dispare la inflación, pero eso entonces impide que se usen todo lo que sería políticas cambiarias, monetarias, para lo que sería pues el desarrollo de la economía en sí, pero ahí está desarrollado. El tipo de cambio se vuelve prácticamente la única variable para absorber los shocks, ¿sí? Es recién, como ya medida desesperada, que el primito del compañero alzó las tasas de interés, porque esa es una tasa, esa es una alternativa para que no haya fuga de capitales. Quizás vengan capitales a México por el alza en las tasas de interés y que con eso mejore el precio de lo que sería el dólar, o sea, disminuye el precio del dólar. Pero ya vimos que casi no hizo efecto, porque estamos atados, pues limitados en las políticas cambiarias en realidad por años que hemos seguido, y últimamente con esta práctica de las metas de inflación. Y entonces el tipo de cambio se vuelve como la variable que absorbe los shocks, y de ahí quizás transmite a las otras, pero ahí va a ser donde viene el impacto. Bueno, entonces, tipo de cambio estable también favorece implementación de planes de desarrollo. No los tenemos.
aquí tenemos varios indicadores, por ejemplo, cómo hace el presupuesto México en base al precio del dólar. Ya no dependemos tanto del petróleo, pero hace años era 35% y fijaban el precio del petróleo con bonanzas que no sabemos a dónde iban, de $100 por barril. Ahora hay menos exportación y está pues en cuánto es, como en $35, ¿no?, para fijar el presupuesto. Pero entonces, como ya no tenemos tanta exportación de petróleo, menos producción de petróleo, pues de las becas del CONACYT tienen que pagar ustedes también impuestos. Y es en serio, porque consumen, ¿no? Bueno, entonces, como conclusiones, existe persistencia en volatilidad del tipo de cambio. Este resultado sugiere que la volatilidad de la divisa mexicana continuará y se incrementará en el futuro. En el sexenio 2006-2012, los shocks en la volatilidad fueron muy altos y permanecieron en todo el periodo de crisis, señalando la alta sensibilidad de la divisa y la economía mexicana a las turbulencias financieras internacionales. La volatilidad cambiaria es asimétrica. Las volatilidades negativas, o sea, lo que dije, las noticias malas para los gringos, que buenas para nosotros, disminuyen la volatilidad. Ante una apreciación de la moneda, le sigue la calma en los mercados cambiarios. Bueno, ha sido difícil, no se ha podido resolver la crisis mundial. En realidad la crisis continúa. Sabemos que tenemos estancamiento, que hemos tenido estanflación, deflación, todos esos fenómenos porque no se ha resuelto. Incluso actualmente por 8º año, y hemos visto que, como dijo aquí el compañero, el primito gordito ya dijo que México no va a crecer pues el 2.5%, sino 2.1%, y que tenemos un fin de año difícil, y que el próximo año pues también va a ser dificilón. Y Carstens, lo que oí en una de sus entrevistas, que estamos preparados para las turbulencias financieras, que las podemos comparar con tormentas. Y entonces alguien le preguntó, ¿y los huracanes? Sí, también tenemos que prepararnos. Bueno, las políticas de estabilización del peso con la aplicación de reservas internacionales han sido fallidas. Ya tenemos menos reservas de lo que teníamos hace unos 2 años. ¿Y de qué ha resultado? Que tengamos más debilidad, más fragilidad financiera, que es el tópico especial y especialista de la doctora Correa. Debe considerarse, por eso pongo firmemente aquí, finalizar con las políticas de metas de inflación, a fin de poder aplicar un conjunto integral de políticas monetarias y naturalmente monetarias que conlleven a una fuerte resiliencia a los embates económicos internacionales, así como a retomar el crecimiento económico, o sea, alcanzar beneficios del tipo de cambio estable. No hablamos solo en términos de índices de crecimiento, lo que sea. Ya sabemos que tenemos 60 millones de pobres. ¿Se ha ayudado el tipo de cambio a resolver ese problema? No. Y las políticas, pues no sé, de la Sedesol o lo que sea, no. Pero bueno, eso sería la conclusión general. Algunas referencias y que son pues bastante nuevas, digamos, y que tenemos que consolidarle. Y aquí agradezcan a la compañera que hizo gran parte de la talacha, y yo por ahí voy. Muchas gracias. Bueno, las preguntas que tengan, pues a la compañera, mejor. Ay, muchísimas gracias al doctor Edgar Ortiz, como siempre, sus explicaciones y todo su trabajo tan excepcional, que con las aportaciones que ha hecho al posgrado y al conocimiento de la economía mexicana. Muchas gracias, doctor Edgar Ortiz. Vamos entonces ahora a pasar a darle la palabra al doctor Wesley Marshall. Como ya les decía, él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Ixtapalapa, y además es el coordinador del Centro de Estudios de América del Norte. Entonces, pues le agradecemos muchísimo que venga desde allá, no de América del Norte, pero al menos sí de
desde Iztapalapa y nos acompaña el día de hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la presencia de ustedes y la invitación de estar participando con colegas tan apreciados. El título de la mesa hoy, Guerra de Divisas, es muy provocador, pero también muy apto. Guido Mantega hizo famoso la frase Guerra de las Divisas en los últimos años, en creo que 2011, que los Estados Unidos estaba librando una guerra de divisas con la segunda ronda de aflojamiento cuantitativa que devaluaba el dólar frente a las demás divisas. Y vi ayer en las noticias que él ya está bajo juicio penal. Entonces, yo creo que sí se puede hablar de 3 guerras de divisas en la actualidad, uno un poquito desviando un poco o torciendo un poco más el lenguaje que otros, pero bueno, ya que estoy masacrando el español aquí, ¿por qué no? Entonces, yo creo que se puede decir que se puede decir claramente que hay una guerra contra autoridades monetarias, que especialmente los en América Latina que han atrevido a implementar políticas macroeconómicas a beneficio de sus pueblos en busca de mayor empleo y producción. Eso es la que no está bien lingüísticamente, pero los otros dos tenemos la guerra de divisas, como quiso decir el señor Mantega, como han expuesto aquí, la forma, vamos a decir, un poco más clásica de la batalla por poder entre países mediante sus divisas. Y también tenemos uno mucho más novedoso, que es la guerra contra la divisa en sí. Entonces yo quiero enfocar un poco más la última, porque para variedad temática nada más. Y porque también yo creo que es muy interesante y viendo hacia el futuro tan incierto en esos momentos, yo creo que es útil enfocar ese punto. Como dice el doctor Castellanos, tenemos varios expertos con varias certezas, pero realmente es imposible decir con un mínimo grado de certidumbre lo que está ocurriendo ahora, porque es la primera vez en la humanidad que vemos el colapso de un imperio financiero. Entonces, y eso sí va a seguir teniendo repercusiones en temas monetarios y financieros que pues vamos a tener que tener mucha flexibilidad mental, mucha creatividad académica, porque ellos lo tienen y lo están usando, y para interpretar, entender lo que está pasando, vamos a necesitar ser muy flexibles. No voy a hablar mucho más de lo de México, pero creo que tal vez va la breve mención, que es interesante ver el poco efecto. No quiero dar crédito a esos señores que dicen que la devaluación no va a pasar nada. Sí va a pasar algo, tiene que pasar algo, pero ha pasado muy poco. Y es, yo creo que una muestra del grado de extranjerización de la economía mexicana, del grado de los precios administrados que tenemos, que realmente no son precios formados por oferta y demanda, como muchas veces nos enseñan, sino las empresas ponen los precios como ellos ven en su beneficio, y eso no necesariamente tiene que reflejar cambios en el tipo de cambio. Pero lo que quiero hablar un poco más es la guerra contra las divisas, porque creo que tal vez una metáfora útil sería la de el nacimiento y muerte de las estrellas. Entonces, si me permiten 15 minutos para una breve explicación de astrofísica, pero entonces acabamos de ver explotar la mayor burbuja financiera de la historia,
Y eso sería como cuando se apaga una estrella y se forma el hoyo negro. Y el hoyo negro obviamente jala todo a su alrededor y destroza todo. Y yo creo que si podemos hablar de la deflación de la deuda, de la deflación de los activos, que es un común histórico del rompimiento de una burbuja financiera, vemos como los balances de los bancos, los activos que tienen, siguen deteriorándose, y podemos ver cómo cuando se empezó la crisis realmente en serio en 2008, pudimos ver cómo varias autoridades norteamericanas, particularmente el señor Bernanke, presidente de la Fed, dijo que no vamos a repetir los mismos errores de los años 30. Ahora sí vamos a usar el Banco Central, vamos a usar toda nuestra potencia para asegurar que no tengamos deflación, que cuando se rompe la burbuja financiera no va a afectar a todos los demás precios, como ahora está haciendo. Entonces lo que hicieron, rescates bajo muchas formas, a la par de permitir a los mayores bancos no realizar sus pérdidas. Es decir, si yo tengo un activo que vale su 100%, que ya no está, los activos subyacentes ya no están pagando nada, el bono debe de valer, o el activo, perdón, o bono debe de valer cero, siguen manteniéndolo en hasta 100% en muchos casos. Pero entonces ya llevamos casi 10 años de una política reflacionaria que no se puede decir que no ha sido exitoso, pero ha venido a un gran costo. Tenemos un aflojamiento cuantitativo, ya más de 15 billones de dólares dispersados entre los bancos centrales del mundo, ya en programas de rescate de Estados Unidos, unos 50 billones, y todo para que no pase nada. Realmente no se ha visto la reflación, pero por lo menos ha detenido la caída. Pero ahorita estamos viendo la caída. Yo creo que en forma visual, la mejor forma de ver el hoyo negro es en las tasas de interés, que hemos tenido 8 años de tasa de interés en cero, y ahora estamos en tasa de interés negativa. Y cuando la tasa de interés negativa se vuelve negativa, ahí es cuando entramos en graves problemas. En 2008, Krugman dice en un artículo que sí vamos a necesitar el aflojamiento cuantitativo y necesitamos mantener la tasa de interés en cero. Si empieza a ir a rangos negativos, ¿qué vamos a tener? Según los neoliberales, si tenemos una tasa negativa de los bancos centrales, todos los bancos comerciales van a responder de la misma forma y van a bajar los suyos también. Su lógica está fallida porque es neoliberal, pero lo que sí estamos viendo es que ya hay algunos bancos que van a... pero el punto importante ahí que se me fue dice, pues si tenemos tasa de interés negativa a nivel de Banco Central, los bancos comerciales van a tener que cobrar tasa de interés negativa, y ¿quién en su mente racional va a guardar dinero en un banco cuando el banco le quita dinero? Es mejor ahorrarlo debajo del colchón, y por lo tanto vamos a tener que eliminar el dinero en papel. Entonces lo dice como, qué absurdo eso va a ser, pero igual lo pongo, y ahora lo está pasando. Y ahora sí tenemos la guerra contra las divisas. Primera víctima abierta, el billete de 500 euros, que ya dicen que ya no lo van a hacer. Y es curioso el engaño al cual recurren las autoridades para justificar esta medida. En 2010, perdón por hablar mucho de Krugman, pero es divertido. En 2010, él dice, pues yo no entiendo el Bitcoin, para mí no es una moneda, la gente está loco, ¿quién lo está usando? Y además es una regresión monetaria, porque el Bitcoin facilita el lavado de dinero, y es
vehículo criminal. Ahora, empezando con no puede entender por qué Bitcoin es dinero, ya podemos descartar los comentarios de Krugman, pero es interesante ver sus mentiras también. Porque cuando habla de Bitcoin siendo un vehículo para lavado de dinero, tiene razón en el hecho de que no hay ningún mecanismo de ver si el dinero es sucio o limpio. Bien, pero tampoco hay mecanismos de ganancia para el Bitcoin. Los bancos son los que tienen mecanismos de ganancia de lavado de dinero. Y hemos visto HSBC, Wachovia, otros casos en México que los agarran, o el mismo Citi, lavando enormes cantidades de dinero y ganando mucho dinero. Entonces, ya cuando estamos en la actualidad hablando de la prohibición de dinero, van con la misma cosa. Dicen, pues no es que queremos controlar todo el dinero, y ya que este control se nos está yendo, queremos asegurar que la gente necesita tener su dinero con nosotros. Es para eliminar la criminalidad. Entonces dicen, los criminales usan billetes de grande denominación, por lo tanto vamos a eliminarlos para tener menos crimen, ¿no? Perfecto. Pero, como dijo Krugman antes, ya lo tenían todo pensado, es justamente para que la gente mantenga su dinero en los bancos y tener un mecanismo para que la gente mantenga su dinero en los bancos. Y ahora resulta que los que siempre pensamos que Bitcoin era dinero, no que iba a funcionar ni nada, pero si toda la gente lo acepta como dinero, es así de fácil, ¿no? Krugman no quiere entender eso, está bien. Pero los bancos sí lo entendieron, porque los bancos sí les encantaron la idea de una divisa electrónica. Y hemos tenido las noticias interesantes en los últimos meses de una nueva tecnología de cancelar posiciones opuestas, un tipo de unión de pagos, que es el blockchain. Ahora 4 bancos muy grandes, uno de los cuales opera en México, es BBVA, creo, o tal vez Santander, creo que es BBVA. Junto con 3 otros bancos van a hacer su propia divisa electrónica. Y ahora, ¿quién es la jefa en Estados Unidos de esta tecnología de blockchain? Es Blythe Masters. Ella es una de las, fue la mujer más, tanto mujer como más joven de ser vicepresidente de JP Morgan a los 28 años. Ella fue la creadora del Credit Default Swap, el arma de destrucción masiva que sí probó su fuerza, en palabras de Warren Buffett, ¿no? En 2008. Entonces, que esa mujer representando un banco tan importante está bajo atrás de los controles de eso, es decir, que los bancos ya están apropiando esa tecnología. ¿Por qué digo todo eso? Pues siempre ha habido el debate, y entre los fundadores del neoliberalismo, von Hayek y Friedman, siempre el buen debate, tal vez bueno es la palabra correcta, siempre el debate de que si el dinero debe de ser emitido por privados o por el gobierno. Y curiosamente es Friedman contra el gobierno, contra el Estado, en absolutamente todo, que dice necesitamos el dinero como monopolio del Estado. Es mucho más fácil, y como siempre vemos, como ahorita en Estados Unidos siempre están, es mucho más fácil, como en Estados Unidos vemos al señor Trump representando la opinión de muchos estadounidenses que no entienden cómo funcionan nada, que todo es culpa del Banco Central. Obviamente el Banco Central es el representante de los bancos privados, es una agencia 99% privado, pero con que dicen que es del gobierno, con que la divisa es del gobierno, entonces se puede echar toda la culpa al gobierno y no a los bancos que lo representan, ¿no? Para mí eso es la única diferencia. Pero si vamos a ir hacia la eliminación de las divisas y si tomamos como bien la hipótesis que los bancos norteamericanos de Wall Street son realmente los poderes atrás de la autoridad
podemos apreciar cómo sería en su propio interés para no perder toda su clientela, tener otro tipo de divisa, tal vez una divisa privada y electrónica para mantenerse en negocios. Porque ahora son bancos zombies, que no es un término de chiste, digo, es chistoso, pero si vamos al léxico del Financial Times, ellos nos dan una buena definición. Después del colapso de la burbuja de bienes raíces en Japón a principios de los 90, los bancos quedaron tan heridos, quedaron tan profundamente insolventes que no podrían servir su función social, que es extender préstamos. Entonces, nada más están ahí como zombies, no vivos, pero no muertos, y perjudicando toda la economía. Tenemos en México, no son necesariamente bancos zombies, pero igual tenemos un sector de un número muy reducido de bancos que no emiten crédito, ¿no? Pero sí sacan ganancias, sí sirven para mecanismos de control y podemos ver el intento de hacer algo parecido así en Estados Unidos, yo creo. Entonces, tenemos cosas muy interesantes pasando ahorita en de guerra entre divisas. También estamos viendo la destrucción del euro. Parece que esta semana tal vez puede colapsar Deutsche Bank, puede colapsar Monte dei Paschi, los dos, bueno, no sé si son los dos más grandes, pero son entre los 5 más grandes de Europa, sin duda. Entonces también estamos viendo todo el problema de los refugiados, y en 2008, en espacios tal vez ese mismo, estamos preguntando qué iba a ser el precio que Goldman Sachs iba a cobrar a los bancos europeos por haberlos rescatado en 2008. Entonces parece que van contra el euro. Tenemos esa situación donde las autoridades, tanto brasileños como argentinos, ya son criminales por aplicar una política monetaria completamente legal y benéfico. Digo, lo que pasa debajo de, vamos a decir, el paraguas que ellos ponen, pero si pusieran las condiciones para que hubiera mayor crédito y producción en los países. Y también vemos ese episodio que todavía está en ciernes, ese aspecto de que sí van a querer eliminar el dinero como monopolio público. Y nada más para dejarles pensando en esta onda, si podemos ver, es curioso, si tomamos un avión a Estados Unidos, no podemos pagar nada. Digo, yo pienso siempre el aeropuerto es donde es el buen campo de experimento. ¿Qué tanto podemos maltratar a la gente sin que digan nada? ¿No? Hasta ahora, exitazo, todos somos unos borregos, y no podemos hacer nada. Y entonces, si estamos en el avión, no podemos comprar, dependiendo de la aerolínea, en ninguno se puede comprar alcohol, y en muchos no se pueden comprar comida con efectivo. Es nada más con tarjeta de crédito. Eso es violando la ley de Estados Unidos. Se ve en el billete, eso sirve para toda compra. Bueno, también para ir a para hacer una reservación de hotel, también por tarjeta de crédito. Y siempre bajo la amenaza terrorista. Ahora vemos el caso en México. Ya sigue vigente esta ley que no se puede hacer depósitos por más de 20,000 pesos sin hacer algo. Sin pagar. Luego vemos hay una nueva ruta de camiones que va por el segundo piso que nada más se puede pagar con tarjeta. Seguramente nos ha tocado a todos nosotros ver un idiota frente de nosotros comprando un chicle con su tarjeta bancaria. Pero es todo eso, que vamos a usar la tarjeta, Todos somos ricos si usamos una tarjeta, ¿no? Pero yo digo, todo eso tal vez podemos interpretar, porque no solo está pasando en Estados Unidos y en México, en muchos países se están moviendo hacia la divisa
electrónica. Entonces, pues cosas para estar viendo en esos tiempos tan inciertos y tan emocionantes, y yo creo que bien que a nosotros todos nos entusiasma y nos interesa esos cambios, porque vamos a necesitar muchos buenos cerebros en el esfuerzo de interpretar lo que va a pasar en el año y 2 que siguen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Wesley Marshall, que pues nos trajo a recordar que los tipos de cambio también tienen que ver con los sistemas de pagos, y hay una revolución en sistema de pagos que estamos presenciando ya ahorita muy acelerada, impulsada por la propia crisis financiera, por supuesto, pero que también nos coloca en un ámbito de mayores incertidumbres respecto específicamente a lo que pueda suceder, no solamente con el peso, sino pues más específicamente con el salario de los trabajadores mexicanos, ¿no? Que es lo que finalmente parece como más, como ya lo señaló el propio doctor Ortiz y el doctor Castellanos, pues una pérdida del 40% de nuestro salario no es fácil de enfrentar. Hay que decirlo también que los tipos de cambio pues están ajustando los precios de las riquezas y los patrimonios que se están valorizando en las diferentes monedas o en las diferentes divisas, y eso también por supuesto implica pues una posición competitiva de las diferentes clases dominantes, oligarquías de los diferentes países. Las pérdidas que por ejemplo pueden estar sufriendo algunos de los grandes empresarios mexicanos que solamente que tienen un limitado ingreso de sus ganancias en moneda extranjera y están más endeudados en el extranjero, o aunque no estén endeudados en el extranjero, tienen limitadas sus ingresos en moneda extranjera, pues naturalmente también están perdiendo parte de su rentabilidad y parte también de su posición patrimonial. Entonces, los tipos de cambio, por lo tanto, pues no solamente apuntan a los salarios, sino también pues a las ganancias de los empresarios, y bien lo recordaba Edgar Ortiz en la devaluación de 1982, cuando nos contaba pues cómo los dólares se convirtieron en mexdólares, y esto por supuesto significó pues si no necesariamente pérdidas, sí una posición patrimonial, un deterioro de la posición patrimonial, no digamos de Edgar, ¿verdad?, que tenía sus modestos ahorros, sino de muchos empresarios mexicanos que dejaron de creer en México y mudaron sus inversiones a los Estados Unidos. Una parte importante del empresariado en California actualmente procede justamente de esa migración que hubo impulsada por la crisis de 1982, de esa migración productiva y de capitales hacia California, en donde pudieron crecer, florecer, tener acceso al crédito, tener acceso a formas de expansión de su mercado interno, por supuesto a incrementos en la demanda que nuestro país dejó de ofrecer en la década de los 80 y que en cambio allá sí la pudieron encontrar, y son las consecuencias pues de esas terribles fluctuaciones, no solamente cambiarias, sino de toda la dinámica económica que prácticamente no solamente han expulsado trabajadores de México, sino también han expulsado empresarios. Bueno, pero no es mi ponencia, así que vamos a pasar a las preguntas para todos los nuestros tres ponentes y sus excelentes presentaciones. Por favor, adelante. Voy a pasarles el micrófono porque se está grabando y se va a colgar en YouTube la conferencia. Adelante con confianza, ¿eh? Primero para el doctor Edgar. La maestra Patricia Rodríguez. Estos modelos no sirven para predecir, básicamente, porque realmente nos explica algo de la variación del tipo de cambio cuando es la variable por sí misma, digamos, y nada más su varianza.
esa es una pregunta. Para Julio, yo creo que no, habría que ver que si exportaciones, si no lo importante o lo malo del tipo de la devaluación del tipo de cambio, son que a fuerzas tenemos que seguir importando. Que a lo mejor tú estás viendo importaciones, exportaciones de los carros, pero nuestro problema es seguir importando para crecer o hacer algo. Entonces, como que nosotros deberíamos de enfocarnos en si nos sirven las devaluaciones afectando las importaciones. Las exportaciones, como los carros, pues no, porque eso todo, digamos que el 90% se va, no sé qué porcentaje, ¿no? Entonces, eso es una pregunta para ti. Y para Wes, pues está excelente, estoy de acuerdo con él. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Edgar Ortiz. Es para la doctora la pregunta. Yo le complementaré con lo que ella diga. Efectivamente, sí sirven para hacer predicciones. Nosotros lo que queríamos en realidad era modelar hacia atrás, pero bueno, todavía podría extenderse el trabajo y hacer justamente una predicción de, sobre todo en qué bandas, por ejemplo, se podría situar el indicador, ¿no? Porque sigue siendo nulo, yo creo, el efecto que tienen las políticas que han estado implementando. Entonces, sí se puede hacer. Gracias. No, yo nada más diría que en este trabajo no intentamos predecir, porque sí hay modelos para pronosticar, pero bueno, ya sabemos que pronosticar 50% que tengamos algo bueno que decir, 50%, pues no, porque estamos hablando del futuro que es incierto de todas maneras, pero sí hay modelos, pero aquí es un acercamiento muy bueno porque hablamos de volatilidad, cómo se ha incrementado, cómo puede que la falta de estabilidad, cómo nos afecta, y también entonces la cuestión esta de la volatilidad y sus impactos, ¿no?, que tiene en los precios, en la caída del, pues más bien en el aumento de todos los demás precios. Sí, entonces enfatizamos la persistencia de la volatilidad, sus patrones, y nos falta analizar en realidad, que esta es una investigación que, bueno, una inquietud que tenía yo desde hace años, que sería la política económica de las políticas de tipo de cambio. Bueno, no sé qué. Para Wesley faltaba, ¿no? Bueno, pues gracias. Una duda más que voy a poner mis dudas. No sé bien, efectivamente mis dudas son, no sé, perdón, creo que no hay datos para confirmar que per se las exportaciones mejoran, como dice el FMI, en X porcentaje el PIB, porque hay más exportaciones. Y tampoco con lo que tú dices, no sé, yo creo que hay sectores, como decía alguno de los autores, que se perjudican con la devaluación por las importaciones y otros seguramente se benefician. Dicen que los empresarios pues son las mismas, en este caso las armadoras pues son extranjeras, pero no sé quién produce con insumos extranjeros y si son más caros se van a perjudicar, pero los que producen sin esos insumos aparentemente se beneficiarían. Son dudas, yo con todas las variables que ponen, creo que tendría que ser unos cuadros como hacen los estadísticos, que incluya mucho más variables para manejar, para que explicar que si beneficio o perjudica la adopción. Creo que no me gustan los del FMI. Gracias. Sí, bueno, es interesante, ayer vino a verme un diputado del PAN y justamente se encarriló en una discusión interesante con becarios y doctores que visitaban mi cubículo, porque bueno, también empresario, diputado y empresario, decía que bueno, que el argumento que se daba para hacer esa devaluación es que íbamos a ser más competitivos y por lo tanto íbamos no solamente a incrementar exportaciones, sino a sustituir importaciones, y esa sustitución de importaciones es lo que iba a mejorar nuestra posición, nuestra balanza exterior, etcétera, ¿no? Entonces, lo que le estaban argumentando algunos de mis becarios y colegas,
pues es precisamente que si bien es cierto esto no se ha dado en la historia reciente de México, menos podrá darse ahora cuando simultáneamente se está contrayendo muchísimo el gasto público y además están aumentándose las tasas de interés, ¿no? Entonces, y también se ha contraído mucho los salarios, entonces hay una contracción de la demanda importante, tanto de la demanda pública como de la de los hogares, y difícilmente una devaluación así nos llevará a una sustitución de importaciones, porque francamente pues la demanda interna está muy deprimida, ¿no? Entonces, fue interesante de todas formas que el panista parece, yo creo que, no sé, a este paso, el PAN necesita cuadros para la Secretaría de Hacienda, ¿no? Bueno, otra pregunta más. A mí me pareció muy interesante lo que comentaba el doctor Max, ¿cierto? Y bueno, yo creo que en lo que tiene que ver con la crisis y con el exceso de liquidez que hubo en los mercados, yo creo que afectó a muchas economías, pero de diferente manera. En el caso, por ejemplo, de Argentina, tuvieron problemas de devaluación muy, muy importantes. De hecho, pues se hizo un mercado negro prácticamente, ¿no?, con esto del dólar blue, mientras que, por ejemplo, países como Suiza tuvieron que incluso, ¿no?, ellos mismos tratar de devaluar la moneda porque se les estaba sobrevaluando demasiado y eso les estaba provocando problemas internos porque estaban siendo un foco como de confianza, ¿no?, como un salvavidas para los inversionistas extranjeros. Lo que a mí me queda claro es que los mercados de capital son los que mueven las palancas de muchas de estas guerras especulativas que engloban variables cambiarias y monetarias, como es el caso del tipo de cambio y la tasa de interés, pero yo creo que cuando ven cierta fragilidad o cierta cesión por parte de los gobiernos, como en el caso de extremo, ¿no?, de los países europeos, cuando estuvieron subiendo sus tasas de interés de los bonos para que siguieran atrayendo capitales, y en el caso ahorita de México, que va a seguir subiendo la tasa de interés porque es la única manera que tiene de una u otra manera, una otra forma para poder atraer capitales y seguir dejando que no se siga devaluando su moneda, ¿no? Entonces, pero aún así yo creo que no lo va a conseguir. Y otra cuestión interesante es que yo hace mucho tiempo escuchaba que decían que el peso tendría que valer, bueno, que el dólar tendría que valer 25 pesos o algo parecido. Yo escuchaba a algunos profesores en la facultad, decían que estaba sobrevaluado nuestro peso y que eso era insostenible a largo plazo, que lo hacían para no encarecer tanto el precio de las importaciones porque éramos una economía justamente importadora. Entonces, bueno, yo ahora me pregunto si ahora que ya casi llega a esos 25, a cómo debería de estar esa moneda o hasta dónde la van a dejar llegar, ¿no? Son preguntas y cuestiones al aire. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. ¿Algún otro comentario? Uno pequeño por acá. Sería relacionada con la preocupación del doctor Castellanos. Y es una cosa que hemos enfatizado desde el comienzo del neoliberalismo. Las exportaciones sí son buenas, pero no a costa de sacrificar el mercado interno. Y eso es lo que ha pasado. Porque si exportáramos y al mismo tiempo tuviéramos un mercado interno fuerte, estuviéramos muy bien. Y el modelo de sustitución de importaciones, pues la conceptualización yo lo acepto con mucho gusto, pero se falló en su aplicación. Ahí quienes se beneficiaron del mercado protegido, las empresas extranjeras, la Ford y las llanteras y todos vinieron, especialmente México, pues país grande, buen mercado y tenían barreras comerciales para explotar el mercado. Y no hicimos como hicieron los países asiáticos, bueno, entonces producir para exportar, cuidar algo el mercado interno, pero también con el desarrollo de la tecnología propia, o aunque sea robando la tecnología de los otros, ¿no? Pero es preciso, no hubo desarrollo de tecnología, no hubo desarrollo de la educación, entonces bueno, ahí se falló,
De otras maneras el modelo hubiera sido exitoso. Bueno, ya. De nuestros participantes, ¿algún último comentario del público, de los participantes? No, bueno, entonces vamos a darles las gracias a nuestros ponentes de hoy, el esfuerzo que hicieron pues de venir y ayudarnos en esta exposición tan importante. Yo creo, por lo menos, como dicen, que nos dejaron un montón de dudas. Y les vamos a agradecer pues con su diploma. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por venir a acompañarnos.